Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Los primeros días del gobierno de Jair Bolsonaro han representado desde ya cambios profundos para Brasil. Sobre las transformaciones que ha implicado este nuevo mandato en el sistema político de esa nación, pondremos el dardo justo en la Diana. Tem o Brasil acima de tudo. O fascismo dessas pessoas que querem a repressão. El primer mes de Jair Bolsonaro en el poder ya ha mostrado la verdadera cara de sus intereses y a quién beneficiarán. Veamos. Un día después de asumir la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro puso en marcha su plan conservador con decretos que ya generan polémica. La primera medida consistió en un aumento del salario mínimo que en realidad implica una reducción. Si bien lo elevó casi un 5% hasta los 998 reales, equivalentes a $263, lo cierto es que el presupuesto 2019 preveía una suba levemente superior en base a la inflación, pero el nuevo mandatario optó por ignorar la ley. Por otra parte, tras nombrar a una pastora evangelista, militante antiaborto y antifeminista al frente del nuevo Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Bolsonaro decidió marginar de las políticas de inclusión social a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Por último, como medida contra la inseguridad, reducirá los requisitos para la compra de armas. Según anticipó Bolsonaro, podrá adquirir un revólver todo ciudadano brasileño que no tenga antecedentes penales. Y hoy nos acompaña vía internet el periodista y analista brasileño Breno Altman. Muchas gracias por estar con nosotros en Justo en la Diana. La primera pregunta que se impone es ¿cómo ha cambiado el escenario político de Brasil? Mira, fueron 30 días de revelación de la naturaleza del proyecto representado por Bolsonaro. Bolsonaro es el jefe de un gobierno de extrema derecha y el propósito fundamental, los dos propósitos fundamentales de su gobierno son ampliar muchísimo la represión sobre los movimientos sociales, sobre la izquierda brasileña, para poder cumplir el segundo objetivo, que es imponer al país reformas ultraliberales con privatizaciones, desregulamentaciones económicas, reformas de las pensiones, reformas laborales, que hagan con que el país sea más barato para las inversiones extranjeras, los sueldos más bajos, menos derechos, menos inversiones sociales. Ese es el vínculo entre sus dos objetivos, para imponer una agenda de ese tipo, que es una agenda que interesa al gran capital local y foráneo. Bolsonaro va estableciendo un cambio de régimen político, un régimen político cada vez más policial, represivo, para que esa agenda ultraliberal pueda ser efectivada. Ahora bien, ¿cuáles son las reformas que quiere impulsar en el Congreso y de qué manera se refleja esto en el balance de fuerzas en el Legislativo? Mira, Bolsonaro tiene mayoría parlamentaria. O sea, hay un bloque de centro-derecha bajo la hegemonía de su gobierno, que es un bloque que tiene muchas posibilidades de aprobar las leyes y también las reformas. Estoy haciendo una diferenciación porque las leyes dependen de una mayoría sencilla y las reformas dependen de mayoría constitucional, o sea, depende de 2/3 de los votos del Parlamento. Por ejemplo, la reforma de las pensiones depende de 2/3 de los votos del Parlamento. Bolsonaro tiene condiciones de atraer para el comando de su fracción todo lo que en Brasil fue la centro-derecha, o sea, los antiguos partidos del campo conservador, los antiguos partidos de la burguesía brasileña que gobernaron el país en los 80 y los 90. Bolsonaro revela hasta el momento condiciones de tener mayoría parlamentaria para aprobar sus reformas, pero claro, ese es un escenario que puede sufrir cambios, sea resistencia popular, sea resistencia parlamentaria, o sea, no es una situación ya resuelta, pero es una tendencia de que Bolsonaro tenga mayoría parlamentaria. ¿Y de qué tipo de medidas sociales estamos hablando? Mira,
¿cuáles son las cuestiones fundamentales? La primera batalla que Bolsonaro va a conducir es la reforma de las pensiones, que es una exigencia del gran capital financiero en el país. ¿Qué significa la reforma de las pensiones propuesta o que va a ser propuesta por Bolsonaro en las próximas semanas? Un cambio de sistema de pensiones. En Brasil funciona un sistema de repartición. Cada cual contribuye con un percentual de su sueldo a lo largo del tiempo y eso es lo que genera el fondo necesario para pagar las pensiones cuando la gente se jubila. Entonces se mantiene permanentemente un flujo colectivo para el pago de las pensiones. En Brasil hay una combinación entre edad mínima y tiempo de contribución para que alguien pueda jubilarse, de tal suerte que una persona que viene de las clases trabajadoras, que empieza a trabajar más temprano y que tiene una expectativa de vida menor, pueda jubilar aún teniendo un tiempo para aprovechar su jubilación con las pensiones que recibe. Bolsonaro desea cambiar todo eso, desea cambiar el sistema de repartición para un sistema de capitalización, que es el sistema que fue establecido en Chile con la dictadura de Pinochet en 73. En Chile mismo hubo una gran crisis porque cuando la gente fue a resgatar sus pensiones después de 30 a 35 años de contribución, no había plata suficiente para una pensión digna, porque los bancos habían pagado tasas de interés muy bajas, porque los bancos se habían apropiado de esos recursos para ganar ellos plata con la plata de la gente. O sea, es una privatización del sistema de las pensiones de verdad. Hacemos una primera pausa en el análisis. Siga con nosotros, justo en la Diana. Jair Bolsonaro ha prometido que hará todo lo posible dentro de la legalidad contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Además, no ha invitado a Miguel Díaz-Canel ni a Nicolás Maduro a su ceremonia de investidura. Como presidente da República, quero dar uma mensagem ao povo da Venezuela que tudo nós faremos para que a democracia seja restabelecida, que vocês possam viver em liberdade. Nós nos sentimos de uma maneira bastante constrangida, porque se vocês não tiverem essa liberdade, nós aqui também nos sentimos da mesma maneira. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda de presidentes que o Brasil já teve, como Lula e como Dilma, e isso nos torna responsáveis pela situação. Con la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil, se inició una nueva era en las relaciones con su par israelí, Benjamin Netanyahu. Hoy fue un gran honor para mí conocer a un hombre que para mí es un ejemplo de patriotismo, de decisión, de trabajo duro por su pueblo. Al señor Benjamin Netanyahu. La primera visita de un jefe de Estado israelí al gigante suramericano se produjo para la toma de posesión de Bolsonaro. Analistas refieren que su presencia tuvo fuertes motivos ideológicos, pero también económicos. Cooperar en áreas como la tecnología, la defensa, la agricultura, la seguridad y el comercio son algunas de las estrategias previstas. El nuevo presidente brasileño sabe que una buena relación con Israel fortalece su alianza con los Estados Unidos. Creemos que la oportunidad entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro y nuestros dos equipos crean una oportunidad realmente transformadora para ambas naciones, para nuestros pueblos. Con su cercanía a Tel Aviv, el mandatario brasileño le hace un guiño al electorado evangélico que simpatiza con Israel. Israel es la tierra prometida. Brasil es la tierra de las promesas. Tel Aviv tiene la expectativa de que Bolsonaro traslade la embajada brasileña a Jerusalén, como lo anunció en noviembre. El presidente electo ha declarado que lo hará. Pueden estar seguros de que hablaré de eso durante nuestra primera reunión. La decisión de trasladar la sede diplomática pone en riesgo sus lazos económicos con el mundo árabe, a donde Brasil exporta cerca de $5.000 millones en carne, cifra muy superior al balance comercial con Israel, un dato que Netanyahu intenta revertir. Liz Oliva Fernández, justo en la Diana. Ya veíamos las nuevas alianzas entre Israel y Brasil, que significan lo mismo que entre Estados Unidos y Brasil. Ahora bien, volviendo con el análisis, ¿cuáles son las proyecciones del nuevo gobierno de Brasil hacia Venezuela? El rol de Brasil en esa alianza con Estados Unidos es operar como el representante del imperio en Latinoamérica. En esa lógica, Bolsonaro elige
el combate al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como su cuestión fundamental. El combate a Venezuela y el combate a Cuba. Son las dos referencias para construir su alianza con Estados Unidos en esa lógica geopolítica de la polarización mundial y de alineamiento con Estados Unidos. Entonces Bolsonaro hace parte del proceso de combate, de desgaste, de sabotaje, incluso puede ser parte de la escalada militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por esa lógica, Bolsonaro es hoy un enemigo abierto, un antagonista abierto del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Y significan estas medidas una regresión de los programas de Lula y de Dilma? Hay una ofensiva que tiene claro foco, o sea, privatización, reducción de los sueldos, reducción de los derechos sociales, reducción de los espacios públicos como canales donde la gente discute y se educa. O sea, es una enorme ofensiva conservadora, un cambio profundo lo que desea Bolsonaro e emite los señales de eso. Mira, el principal cambio que representa Bolsonaro es un cambio de régimen político. Brasil es hoy un sistema político formalmente aún en el campo de la democracia liberal, pero es un sistema bajo evidente tutela militar. No solamente sobre el poder ejecutivo, esa tutela militar ya se extiende al poder judiciario. Volviendo con el análisis, ¿cuál es la situación actual de Lula y sus perspectivas de salir? Mira, Lula es un rehén del Estado brasileño. Lula, para la lógica del gran capital y para la lógica de Bolsonaro, Lula no puede salir no por 2 meses, ni por 2 minutos a la calle, porque eso cambiaría la situación, porque el pueblo inmediatamente reconocería en Lula 2 cosas, reencontraría en Lula 2 cosas. Primero, un liderazgo para la resistencia, y segundo, que es posible vencer. Si Lula sale a la calle, el pueblo gana confianza de que es posible derrotar la derecha, y reconquista en la calle su gran líder histórico. Eso puede generar una ola de resistencia de una magnitud imprevisible en el país. Por eso al gran capital, a las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia, a Bolsonaro, por nada Lula puede salir. En una situación como esa, Lula es mantenido rehén del Estado. No es un preso, es un rehén. No puede salir al sepelio de su hermano. No puede dar una entrevista a la televisión o a la radio cuando miles de presos en Brasil, incluso de los más peligrosos, tiene la autorización para dar entrevistas. Lula es como el personaje mitológico de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, la máscara de hierro, ¿no? O sea, él está enclausurado, tiene que ser invisibilizado, no puede ser visto, no puede ser escuchado. Es una cosa impresionante. No hay comparación en la época moderna tal grado de aislamiento. Pero Lula sigue combatiendo, sigue bien de humor, de ánimo, y tiene claro su rol histórico, y tiene claro que solamente va a salir de la cárcel si el pueblo, por su movilización, le impone al gobierno y al poder judiciario la salida del presidente, como se pasó en Sudáfrica cuando se libertó a Mandela. Hacemos otra pausa en el análisis con el periodista Breno Altman. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube, ambos con el mismo nombre, Justo en la Diana. Ya volvemos. A gente tem o Brasil acima de tudo. O fascismo dessas pessoas que querem a repressão. El Museo de Arte de Sao Paulo y el Ministerio de Agricultura de Brasil se llenaron de cientos de manifestantes liderados por indígenas que denuncian las políticas del presidente Jair Bolsonaro. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue traspasar las funciones de demarcación de tierras indígenas y vigilancia forestal de la Fundación Nacional del Indio FUNAI hacia el Ministerio de Agricultura. La decisión ha desatado críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.
Survival International, una organización de protección de los pueblos autóctonos, afirmó en un comunicado que esas medidas fueron prácticamente una declaración de guerra contra los pueblos indígenas de Brasil y denunció que el discurso de Bolsonaro ha incentivado aún más la violencia contra los pueblos originarios. Volvemos con el análisis sobre los primeros días de gobierno de Jair Bolsonaro. Si desde un principio las medidas de Bolsonaro eran tan radicales, ¿por qué logró ganar las elecciones? Lo que se pasa es que la ultraderecha en el proceso del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff reemplazó progresivamente la centroderecha como vanguardia de ese proceso, porque la centroderecha no tenía capacidad de movilización social, porque la centroderecha estaba involucrada con escándalos de corrupción, porque la centroderecha no tenía capacidad de hablar con los sectores medios que estaban ideológicamente enfurecidos con los cambios que habían sido hechos por los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Emerge una ultraderecha muy fuerte, y esa ultraderecha es capaz de reemplazar la centroderecha como fuerza dirigente del bloque conservador. En un momento en el cual la izquierda estaba muy herida por los golpes sufridos desde el impeachment de la presidenta Dilma. Bolsonaro solamente gana las elecciones porque Lula da Silva es prohibido de participar. Si Lula hubiera podido participar de esas elecciones, seguro que el resultado sería otro. Las encuestas electorales lo demostraban muy claramente, que Lula ganaba las elecciones quizás en la primera vuelta. Bolsonaro también logró convocar, como es propio de la corriente fascista, si uno estudia lo que fue la ascensión de Hitler en los años 30 o Mussolini en los años 20, es muy semejante. O sea, Bolsonaro logró tener un discurso antisistema, o sea, un discurso que hablaba para la gente que quería cambios radicales en la vida del país. Y eso logró que él tuviera la capacidad incluso de atraer electores que en otra situación serían electores de Lula, porque Lula también era el antisistema, pero por la izquierda. Hablemos ahora sobre una situación que interesa mucho a nuestro país. ¿Cuál es la opinión que tienen los brasileños sobre la salida de los médicos cubanos por presiones del gobierno de Jair Bolsonaro? Hay una división de opiniones. De verdad que el gobierno Bolsonaro y algunos medios trataron de presentar la salida de los médicos como una acción unilateral e injusta de Cuba que ha generado líos para los brasileños de los municipios que estaban atendidos por los cubanos en el programa Más Médicos. Pero otra parte de la población se dio cuenta de que los cubanos tenían que irse porque Bolsonaro los estaba echando, los estaba amenazando. Estaba desde la campaña electoral prometiendo romper con el acuerdo que tornó posible el programa Más Médicos. Mucha gente se dio cuenta que Bolsonaro no tenía ningún interés en la manutención del programa Más Médicos. De hecho, la salida de los médicos cubanos ha provocado una crisis en muchos municipios que se quedaron sin médicos o se quedaron con mucho menos médicos calificados, especialmente en las áreas más pobres del país, porque eso es la opción de Bolsonaro. Bolsonaro es una opción de sacar el Estado de la asistencia a los más pobres, poner el Estado al servicio de los más ricos. Y ese episodio fue el primer momento en lo cual esa política contra los pobres de Bolsonaro se quedó claro para una parcela importante de la población. ¿Y cuáles son las proyecciones en Brasil? ¿Pudiera cambiar la situación antes de las nuevas elecciones? Yo estoy seguro que después de esa etapa inicial de acumulación de fuerzas de conciencia, nosotros vamos a tener en Brasil una fuerte resistencia, como se pasó en todos los países en los cuales se impuso una agenda ultraliberal. Mira la situación de Argentina, la resistencia a la agenda, al programa defendido por el señor Macri, que es un programa también de naturaleza ultraliberal. Mira Francia, con los jalecos amarillos, que también es una resistencia al programa neoliberal del señor Macron. O sea, evidentemente que el pueblo, ningún pueblo se deja abatir, se deja morir de hambre sin luchar. O sea, el pueblo cuando pierde sus conquistas, más temprano o más tarde empieza a luchar por sus derechos, empieza a luchar por sus reivindicaciones. De eso se va a pasar en Brasil. Ahora,
cuál es el futuro político, hasta dónde esa resistencia es capaz de ir, hasta dónde la extrema derecha representada por Bolsonaro es capaz de ir para enfrentar la resistencia. Vamos a tener en Brasil un régimen bonapartista, un estado policial bajo leyes formalmente democráticas, o Brasil se va a pasar a una dictadura abierta, civil y militar, una dictadura abierta, fascista, del gran capital, no sé. Ese es un futuro que depende de la evolución de la resistencia popular, de la resistencia democrática y también de la situación internacional que ha cambiado mucho. Muchísimas gracias a Breno Altman por participar desde Brasil con nosotros en Justo en la Diana. Si bien las relaciones entre Cuba y Brasil atraviesan ahora por momentos muy complejos, es válido recordar todo lo que se logró entre ambas naciones gracias a la amistad entre dos líderes como Luis Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. Fidel Castro Ruz y Luis Ignacio Lula da Silva se conocieron en Managua en julio de 1980. El brasileño era en aquel momento un humilde obrero de la industria metalúrgica brasileña que emergía de las tinieblas de la dictadura militar impuesta por Estados Unidos en la década del 60. Al convertirse en presidente en 2003, Fidel fue uno de los mandatarios que celebró esta victoria. Un acontecimiento histórico de gran trascendencia. Primera vez en la historia un hombre así en un país de esta manera, de procedencia tan humilde, tanto prestigio, de una ética como asciende a la presidencia de un gran país. La amistad, la fraternidad y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes en los encuentros de estos dos grandes hombres. Fidel Castro Ruz y Luis Ignacio Lula da Silva conversaban largas horas y de manera muy especial siempre recordaban con alegría la idea nacida en uno de ellos de crear el Foro de Sao Paulo como espacio de intercambio entre los partidos de la izquierda latinoamericana. En enero del 2008 sostuvieron un encuentro muy importante en el cual conversaron sobre los acuerdos económicos de ambas naciones. Fue muy importante el encuentro que tuvimos con Fidel Castro. Fue también muy importante el encuentro que tuve con Fidel Castro. Y fiquei muy feliz por él estar bien de salud. Y me quedé muy satisfecho, muy feliz al encontrarlo bien de salud. Pensando en el futuro de América Latina y del Caribe. Pensando en el futuro de América Latina y el Caribe. Como no podría dejar de ser pensando en el futuro del mundo. Y como no podría dejar de ser pensando en el futuro del mundo. Ambos mandatarios promovieron acuerdos bilaterales que permitían mejorar las posibilidades de inversión de Brasil en Cuba y los vínculos entre ambos gobiernos. La estrategia política de Brasil de mirar hacia América del Sur, América Latina y el Caribe continuó bajo el mando de Dilma Rousseff, ferviente amiga también de la Revolución Cubana y seguidora del camino mostrado por Lula. Ahora las relaciones vuelven a tensarse con un presidente brasileño que no está interesado en los beneficios mutuos de las relaciones con Cuba. Roxana Arián, Justo en la Diana. Hoy estuvimos analizando los primeros días de gobierno de Jair Bolsonaro y su proyección de cambiar el futuro político de Brasil mientras mantiene al líder con más popularidad tras las rejas. Lo espero el próximo sábado para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Los sábados a las 8:30 de la mañana por Buenos Días y también los sábados en segunda emisión a las 9 de la noche por el canal HD. Usted siempre tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.